Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y como siempre reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Hoy la palabra del Señor que nos invita como siempre a reflexionar y a seguir trabajando sobre los elementos fundamentales y esenciales de la teología de San Lucas. Recordemos que estuvimos nosotros reflexionando este capítulo 21 ya sobre el asedio de Jerusalén. Ciertamente que Jerusalén ya había sido arrasada, ¿verdad? Estamos con Lucas en el año 80, es el tercer evangelio que se escribe, por lo tanto, estos acontecimientos ya habían sucedido, estos acontecimientos ya se habían realizado, el asedio, la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70. Esto se escribe entre el año 80 y 85, ¿entienden? Por lo tanto, ya es una reflexión posterior. Es que así encontramos en el capítulo 21, del 20 en adelante, dice: cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a ella. Porque serán días de escarmiento, en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Ay de las que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país, y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Entonces, de esta manera nos está hablando de lo que había sucedido con Jerusalén. Por lo tanto, la tragedia de Israel está en la mente de todos los lectores. Está en la mente de todos los lectores. Upeaco dice, hoy coma guria lleva, hoy copama ese. Y desde este momento nosotros podemos pensar y podemos entender que la reflexión sobre Jerusalén, no nos olvidemos que detrás de todo esto, ellos también piensan y dicen Jerusalén, en la ciudad que Dios había elegido para manifestarse. Jerusalén es la ciudad que encontramos donde Dios está diciendo, aquí me voy a realizar y aquí yo voy a realizar a través de ustedes en esta historia de salvación que el reino se haga realidad en la humanidad, en nosotros. Y por eso nos está hablando de Jerusalén como un lugar muy importante.
Jerusalén es la ciudad que Dios había elegido para manifestarse. Esta vez Lucas importante formal. Jerusalén, entonces, como lugar de la manifestación de Dios. El viejo pueblo ha sido convertido, sin embargo, ya en ruinas. Estamos en el año 80-85. Su ciudad, Jerusalén, está arrasada. Su destino es como un signo de verdad del fin que ya se acerca. El fin que ya se acerca. Así por lo menos se nos habla aquí, ¿verdad? En este lugar. Porque siempre ellos están haciendo un flag back, como se dice, o sea, mirar hacia atrás, mirar ciertamente. Esto es como que Jesús está hablando, es decir, se pone en boca de Jesús como un momento en que Jesús reflexiona y dice, esto es lo que sucederá, ¿verdad? Como una profecía en boca de Jesús. Su destino es como un signo de verdad del fin que ya se acerca. El mundo no se vale por sí mismo. El poder de las naciones tampoco es absoluto. Este es otro elemento importante. El poder de las naciones no son, jamás estos poderes son absolutos, sino que todo pasa, todo pasa. Otras generaciones vienen, otros poderes van asumiendo posteriormente. Desde un punto de vista griego, esta experiencia se podría resolver diciendo que la vida más interna, el alma, no se encuentra ligada a la materia, a la política del mundo, a la caída externa de los astros. Qué lindo, queridos hermanos, esta reflexión. Y Lucas, sobre todo, insiste mucho en esto. Los que estamos ahora no somos eternos. Los que estamos gobernando, los que estamos en la política, los que estamos entonces con las cosas del mundo, estamos utilizando, prestando las cosas del mundo. Sobre todo esos que hacen injusticias a través de licitaciones, a través entonces de utilizar el poder y usurpar las riquezas que pertenecen a todos y principalmente a las personas más pobres, ¿verdad? Que no saben cómo defenderse, ¿verdad? Y entonces seguimos siempre en la misma ruina. Jerusalén será una ruina. ¿Y quiénes son los que llevan? Entonces tenemos que mirar en un sentido teológico. Aquí que el autor sagrado te está diciendo nomás, mira, esto va a suceder con esta ciudad, esto va a suceder con tal cosita, esto va a suceder con tal otra cosita. Estos nombres teológicos, estos nombres entonces están hablando de la vida. Estos nombres están hablando entonces de todo lo que concierne las instituciones, porque nosotros siempre como personas, como humanos, vamos a necesitar siempre las instituciones, porque somos seres sociales. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Lorenzo de Vittori es científico. Investigó la relatividad y las ondas gravitacionales, pero su vida dio un giro radical. Laurentius de Vittori. Ahora es sacerdote dentro del Opus Dei, al que ya pertenecía antes. Esta institución fue fundada por José María Escrivá en 1928 y está dedicada a los laicos. De San José María aprendí sobre todo a santificar el trabajo, en primer lugar como investigador. Ahora haré mi mayor esfuerzo en mi nuevo trabajo como sacerdote. A partir de ahora, Lorenzo se dedicará a la atención espiritual de los demás miembros laicos del Opus Dei. Es un escenario completamente nuevo, aunque no inesperado. En los últimos años se trasladó a Roma para mejorar su preparación teológica y el año pasado el actual prelado del Opus Dei, Fernando Cáriz, le hizo la propuesta de ordenarse. Lo dejé en manos de Dios. En este tiempo terminé mis estudios en teología, el máster, y el año pasado, en abril, vino la llamada del Padre, del prelado de la obra, y en esta llamada vi la voluntad de Dios, la llamada de Dios. Y dije, sí, aquí estoy. Lorenzo de Vittori fue ordenado sacerdote el 21 de mayo, junto a otros 22. Tiene claro que en su nueva etapa hay un punto sobre el que predicará con abundancia. Al mismo tiempo me gustaría poder transmitir la belleza del perdón, aprender a perdonarse, aprender a entenderse, lo que no significa simplemente olvidar, sino amar a los demás, incluidos los errores pasados y con ganas de empezar de nuevo.
De Vittori está convencido de que fe y ciencia se iluminan mutuamente y, de hecho, que haya sido ordenado sacerdote no significa que haya renunciado a la ciencia. Francisco sigue adelante con su agenda oficial y en la mañana del lunes recibió a representantes de Bulgaria y Macedonia del Norte. De Macedonia vino el presidente, quien se informó bien de los gustos musicales del Papa y probó suerte con este regalo, un disco de Vlatko Stefanovski, uno de los artistas locales más destacados del país, entremezcla ritmos locales con el rock y el jazz, aunque el regalo que más sorprendió a Francisco fue el que le hizo el primer ministro de Bulgaria. Le entregó este sencillo pesebre hecho con tela de lana que conquistó a Francisco. Vale più di un vaso de oro. Francisco sigue manteniendo reuniones en silla de ruedas, aunque eso no parece hacerle perder el humor. En el caso jesuitas, José María Tojeira era provincial de los jesuitas en Centroamérica cuando mataron a Ignacio Yacuría y a otros 5 jesuitas en El Salvador. Dormía en una casa a 40 metros de ellos cuando el ejército los atacó. Dice que estuvieron 20 minutos disparando y que usaron todo el armamento imaginable, incluso un cohete antitanque. Los asesinos intentaron simular que los jesuitas murieron en el fuego cruzado entre la guerrilla y el ejército. se usaron M16, que es el fusil de combate normal norteamericano, un AK-47, que es el de combate de la entonces Unión Soviética, y incluso usaron una ametralladora M60, que son esas ametralladoras que se colocan en el suelo y que disparan con un calibre mayor. Tiraron 3 granadas. José María Tojeira dice que los mataron porque buscaban una salida negociada a la guerra civil, pero los dos bandos buscaban el triunfo militar, también por denunciar las violaciones de derechos humanos en la dictadura. Los enemigos de pluma, decían ellos, de pluma de escribir, eran más peligrosos que los enemigos de fusil. Yo creo que los jesuitas durante la guerra salvaron vidas con su accionar, con su defensa de los derechos humanos, pero yo creo que salvaron más vidas con su muerte que con su trabajo previo. Su muerte provocó una oleada de solidaridad y solamente 6 meses después se firmó el primer acuerdo entre el ejército y la guerrilla en El Salvador. 33 años después, Tojeira sigue pidiendo una reparación, pero está en una encrucijada. Nosotros deseamos justicia, pero no queremos venganza, ¿verdad? Y claro, a los 70 años, meterle una pena de 30 años a una persona, si no hay mecanismos, digamos, de suavización de la pena. También teme que sirva de pretexto para que el asesinato se utilice políticamente y esto provoque una persecución de un bando a otro. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe,
Les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo y confiar la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú. Dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con esta teología de San Lucas. Aquí nos está hablando de la destrucción, ¿verdad?, de Jerusalén. Pero cuando habla de la destrucción de Jerusalén, en realidad en este asedio de Jerusalén del capítulo 21, 20 en adelante, nos está hablando de lo efímero que es todo lo material,
coñande yaguerecoa coñandere ñandere nondepe alleva. Upea dojo pucumo ay. Esto va a terminar, pero ¿va a terminar para quién? Y para nosotros, para mí, para vos, para todos. Somos efímeros, somos pasajeros, somos Adán, somos Adamá. Incluso nuestro propio cuerpo, todo lo que nosotros somos, coñande yaguerecoa to'o, entero va yaguerecoa, que es la parte material. Este es un préstamo, que Dios, que la naturaleza nos hace para poder vivir. Nosotros somos resultado de lo que vamos comiendo, a pesar de caruja, de grande, pirú, de cacuá o lo que sea. Es préstamo. Recuérdate, Génesis capítulo 3, versículo 19, que eres polvo y que al polvo has de volver. Y no sabes la hora ni el día. Qué importante que es. Este es el evangelio verdaderamente de Jesucristo. Este es el evangelio, no esos evangelios que te dicen ahí de la prosperidad y usted tenga esto y tenga y le va a venir muchos dones, muchas riquezas, todo beneficio. Ese es el engaño de Satanás. ¿Saben qué? Eso según la Biblia, Antiguo Testamento, le pone el nombre, le bautiza con el nombre de Lucifer, porque te engaña a los ojos. Lucifer quiere decir eso, que te encandila, que te engaña, que pensás que vos entonces vas a vivir en lo máximo, la prosperidad. Esto es entonces vivir lo máximo. No, el evangelio de Jesucristo, ¿sabe de qué te habla? El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Upea dice, que por tu comunidad, porque tenemos que salir a flote todos. Todos tenemos que entonces ayudarnos para que exista el reino de Dios de una manera ecuánime. Todos entonces con las mismas posibilidades, las mismas riquezas. Yo muchas veces así hablando, etcétera, después algunos, ¿verdad? Cuando uno llega a más confianza, pues te dice, pero está con la no va a poseer, está con la itaúda, está con la ya poseer, ¿verdad? Muy bien, y le aplaudo yo, tenés razón. Pero ¿por qué? Anda mirando las causas, el por qué están en esa situación. Porque no tiene estudio. Bueno, ahora hace la otra pregunta. ¿Y por qué no estudiaron? Era cuando estudié. Y porque le robaron todo y que esto, aquello, no tuvieron posibilidad. No iba en los ministerios, etcétera, etcétera. Llevó cualquier cosa y bolsillo las riquezas que tendría que ser, ¿verdad? Antes para el pueblo. Y después se llenan y se ufanan, ¿verdad? La boca llena. Llena, yo digo de lombrices más que de otra cosa, ¿verdad? Pero eso de decir, nosotros hicimos, nosotros esto, nosotros aquello, etc., como si fuese lo que salvaron el mundo, ¿verdad? Y sin embargo uno mira, va, recorre, llega a correina, porque eso es lo que se ve. Entero te hago ya es shahina. Daya esen tengo lleva aña kimba guasú o bellas allá botaja añambo urras añambo viva a gente que sabemos que verdaderamente nos están ayudando a la comunidad. Entonces tenemos que escuchar verdaderamente lo que dice la palabra de Dios y lo que nos dice Lucas. Lucas nos está hablando aquí, imagínense, te está hablando de la destrucción de Jerusalén. Y es muy fácil, ¿verdad? Que yo diga, mira un poco lo que sucedió, pobrecita Jerusalén. Miro 2000 años atrás, mira un poco y cómo sucedió. Muchos me dicen, mira, y que Jesús estaba ahí con ellos y no fueron capaces de escucharle a Jesús. Y cómo es que ellos vivieron luego como Jesús. O sea, como si fuese que eso es lo que ellos tendrían que haber cambiado. Y sin embargo, eso se está refiriendo a nosotros. Jesús, igualito que antes, está con nosotros. Y está a nuestro lado y está caminando en ese pobre, en ese niño, en ese mendigo, en ese ignorante, en ese que está sin trabajo, en ese indígena sin tierra, en ese que está en el semáforo, en esa persona que está desesperada porque no sabe cómo va a salir adelante, en esa persona que no tiene educación, en esa persona que tiene que luchar. Incluso le voy a decir algo más, en ese motochorro incluso, que tiene que estar haciendo esas cosas para poder sobrevivir, o en esas, no sé, personas que tienen que vender el cuerpo o lo que sea para poder sobrevivir. Ahí está, ¿entienden? Y nosotros como estigmatizamos y no nos damos cuenta que eso es el famoso pecado social. Aquí entonces lo que está diciéndonos el Evangelio de San Lucas es hablarnos del pecado social, de nuestra responsabilidad. Y entonces
¿Qué es lo que estamos haciendo? Al final de cuentas, ¿somos o no somos cristianos? ¿Vivimos o no vivimos? ¿Hacemos o no hacemos lo que el Señor nos está pidiendo? ¿Verdad? ¿O solamente nos ufanamos porque un día hemos recibido unas gotitas de agua sobre nuestra cabeza? Entonces, queridos hermanos, esto es muy profundo. Pidamos al Señor, tañande sapea mía lleva y catuanguecha la lleva popona lleva la ñandera pela cristiano haisha. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo.
Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. El Evangelio según San Lucas es muy interesante, ¿verdad? Porque nos habla mucho de los pobres, nos habla mucho de la riqueza, nos habla mucho del Espíritu Santo, nos habla mucho del Kyrios, del Salvador, nos habla mucho del Soter, nos habla mucho entonces de un compromiso, nos habla mucho de la conversión. El cardenal Martini por algo decía, este es el evangelio de los avanzados en la vida cristiana. Y allá po veñan de la pea llevas allá y cuamba, va peñan de yaro yerureñan de jamba esa pañan de yaguatana lleva. Y ajendu peñe es allá guatao peñete peñan de yaro yerureñan de. Estábamos hablando aquí del capítulo 21 del 20 en adelante. Nosotros decíamos que aquí hay una tragedia, ¿verdad?, en Israel. Es la destrucción de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén está arrasada, ciertamente que se está hablando de aquellos que están recordando, ¿verdad? Está en la mente de todos los que están leyendo este evangelio. Estamos 10, 15 años después de esa gran catástrofe que había sucedido, ¿verdad?, en el año 70 con la invasión de los romanos. El destino entonces de Jerusalén es como un signo de verdad del fin que ya se acerca. Quiere decir que este es un signo simplemente. Miren cómo estamos yendo hacia la ruina cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios. Nañahendu y Nañahendusei. Eso en hebreo el famoso Shema Israel, el Shema Israel, que quiere decir obedecer, ¿verdad? Ese verbito es espectacular, el verbo Shema, Shema, quiere decir obedecer. Dice la Ejendu, veñan de Yaro Yerureande. El mundo no se sale por sí mismo, pero el mundo entonces no va a salir por sí mismo simplemente por los bienes o las riquezas, o pensamos que esto es lo que nos va a salir. Esto es un círculo vicioso, ¿verdad? Nos volvemos a meter en el mismo problema. El poder de las naciones tampoco nos darán resultados. El poder de las naciones. Y la historia, por eso que yo digo que tenemos que estudiar un poco de historia. Ya estudiar, allá leer, allá genduar. Tener allá esa y me documental y me película, ya esa. Allá guapé, allá gendú, ¿verdad? En el transcurso de la vida, en el transcurso del tiempo, en el transcurso de cómo estuvimos y estamos organizando y construyendo nuestra sociedad. Esa es la historia. Y nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos, que todo pasa, nada queda. Van pasando, vamos pasando. Hoy estamos nosotros. ¿Qué será que podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros afrontar
¿cómo nosotros será que podemos entender este mandato de Dios, este mandato del Señor, este mandato del Evangelio? Va ella digo, ya guapo y mina ya calculañas en dumia, llevan va eva peñan de yara oyerureña de hina. Allí cuaponana va eva la oyerureña de hina va ella va he iñande. Aupea la yajano pe muejabe allí va allí cuata allá ñande yara. Ko anga ay kuaman ba eva la oyerurea shemba ella. Ko atua suisha ore oñondive paro guatase jaro ya pose vende yerurea ore. Y miren, queridos amigos, que en la medida en que nosotros entendemos eso, nosotros podemos dejar huellas, ¿verdad? En la vida de la sociedad, en la vida del mundo. Por lo menos tenemos que hacer algo, ¿verdad? O vamos a ser simplemente alguien más que ha pasado fugazmente por este mundo, pero sin hacer nada interesante e importante por construir este reino de Dios, que es la misma comunidad. Tena ñamba hígado. Tal vez cosas lindas e interesantes que otros ya fueron organizando y haciendo. ¿Será que nosotros nos estamos destruyendo? Bueno, aquí entonces se da un paso más y se llega a la inseguridad total de la existencia. El cosmos muere. Miren cómo Lucas entonces es tan realista. Este evangelista pisa tierra verdaderamente. Entonces ya y no tiene pelos en la lengua para decirnos. Llegamos a una inseguridad total. El cosmos que se nos está muriendo, nuestro propio mundo que se va cayendo. Y díganme, queridos hermanos, si estas realidades nos suceden en la vida nuestra en la medida en que nosotros nos vamos olvidando de Dios. En la medida en que nosotros nos vamos olvidando del Señor, ciertamente que después vienen todos estos problemas también. Esa es la experiencia decisiva. El mundo en que parece sostenerse nuestra vida es un apoyo que se quiebra. ¿Verdad? O sea, nos está recordando la Jerusalén que para nosotros puede ser como una seguridad, porque es la madre, digamos, de las naciones. Pero cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, es decir, cuando esa misma seguridad nuestra ahora se vuelve un lugar inseguro, sepan que su ruina está próxima. Sepan que su ruina está próxima, porque nosotros no estamos colaborando para hacer crecer. Apocalipsis después nos va a hablar de una Jerusalén celestial y de una Jerusalén maravillosa. Justamente es también San Lucas, ¿verdad? Lo que aquí en este pasaje nos está hablando. Pero nos está diciendo que hay una destrucción cuando nosotros no estamos construyendo ni estamos respondiendo a ese llamado de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños,
que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Ñande Yarañe Majepe Ñande Conasome Peñande Ñame Ñande Mombare Tejaco Angawe Catula Yaguataya Pope Ñande Yarara Peo Yerure Haisha Ñande Jaete hoy. Hoy, queridos hermanos, escuchamos la palabra de Dios desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 15 al 22 hasta el capítulo 18:1. En aquellos días, los guías condujeron a Pablo hasta Atenas y después se volvieron con encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con Pablo cuanto antes. Pablo, de pie en medio del areópago, dijo: atenienses, veo que son casi nimios en lo que toca a religión, porque paseándome me he fijado en sus monumentos sagrados. Me encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues eso que ustedes veneran sin conocerlo, yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y lo que contiene, Él es Señor de cielo y tierra, y no habita en templos construidos por hombres, ni lo sirven manos humanas, como si necesitara de alguien Él, que a todos da la vida y el aliento y todo. De un solo hombre sacó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando las épocas de su historia y las fronteras de sus territorios. Y así continúa. Hoy Pablo lleva toda la historia de la salvación. Pero a ver, la importante, vean, ella va Pablo, ella lleva. Es muy inteligente Pablo, recorriendo, dice, las calles de ustedes, queridos atenienses. Ella la vende religioso y trey. Estabere con el anillo para sus dioses. Porque pende religioso y trey. Habebe adora al Dios desconocido. Interesante teigo veane, porque upeabe se ayu aicuacabeme. Al Dios desconocido, a ese Dios que ustedes no le conocen, yo les traigo. Y ese es el Dios que ha hecho toda la creación, el Dios que ha dado toda la vida, toda la existencia, pero continúa y termina con lo elemental y lo fundamental. Ese Dios que nos ama, vino a redimirnos. Con la fuerza de su espíritu, queridos hermanos, busquemos también nosotros todas las estrategias para anunciar por medio de la fuerza del Señor que está en nuestro corazón que el Señor está vivo, que el Dios nuestro no sea desconocido, sino que llegue a cada corazón, a cada mente de todos nosotros. Y que la bendición de Dios descienda una vez más sobre todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar
¿Es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas. Estamos haciendo este camino. Yaikuaña inayajawa lleva ya esa milla yepita sohanwaisha aupeisha aveilla esamba epapeñan de yara o yerureñan de qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Bueno, queridos amigos, vamos un poquitito más adelante, vamos a mirar lo que nos va diciendo este Evangelio de Lucas, sobre todo en este capítulo. Decíamos que esta destrucción, la Jerusalén, que ya está en la ruina prácticamente, es una experiencia decisiva. El mundo en que parece sostenerse nuestra vida es un apoyo que se quiebra. Y allí esa guasa, pues, no podemos simplemente apoyarnos en las cuestiones del mundo. Todo gira en la gran rueda de la muerte y gira de una forma semejante la existencia de los hombres. Qué frágiles que somos en realidad, queridos amigos. En este sentido, también la vida cristiana, y por eso me parece que vale la pena hacer como un paréntesis aquí.
En ese momento del bautismo, los padrinos en nombre de toda la comunidad le entregan a ese niño, a esa niña que se está bautizando, le entrega una velita. Y esa velita, ¿saben qué significa? Esa llama que se enciende es justamente la fe. Pero atención, por algo los padres de la iglesia y los primeros cristianos han utilizado este signo de esa vela. Pero como tiene signos y nada, ni que pedimos a cualquier cuestión mágica o lo que sea, no. Estos son signos profundos que nos están hablando al corazón y al alma de la persona. A ese ahijado, a ese niño. ¿Por qué le estoy entregando? Le entrego, entregar. Te entrego la luz de Cristo. Te entrego la fe. Dice, ese quiere decir la propia fe. Pero atención, porque esa llamita que nosotros estamos entregando, sabemos muy bien que Pechari, Peyu y mí, cualquier tumbarete, lande, se te apagó la fe. Entonces está significando la fe, verdaderamente, queridos hermanos. Fíjate lo que es el bautismo. Fíjate lo que significa, querido padrino, transmitir la fe. La fe que vos le estás transmitiendo a tu hijo. La fe que vos le estás transmitiendo a tu ahijado. La fe que todos nosotros como comunidad somos responsables de transmitirle esa fe a nuestros ahijados. Y entonces, si viene un viento huracanado, un viento fuerte, o alguna vez me di tu congregación de ahí, alguno ahí llevas a un bohueve de. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese viento, eso externo, eso que apaga esa vela, significa el mal, queridos hermanos, queridos amigos. Quiere decir que nosotros tenemos que estar continuamente atentos para poder ayudar a nuestros hermanos a crecer en su propia fe. Y por eso aquí te está diciendo, ¿verdad? El mundo en que parece sostenerse. ¿Qué cosa? Nuestra vida. Todo esto, entonces, es un apoyo material simplemente que se quiebra. Oye, se nos quiebra, se nos apaga esa fe. Si nosotros confiamos simplemente en las cosas materiales. San Pablo justamente cuando hace su reflexión, ¿verdad? Y dice, en lugar de buscar al autor, al hacedor, ¿verdad? Del mundo, de las criaturas, de todo lo que nosotros tenemos y nos rodea, que es la creación, que es el mundo que Dios nos ha regalado, ustedes, en lugar de buscar a quién lo hizo, quién lo creó, ustedes se quedan simplemente en las cosas que le vislumbran a los ojos. Entonces ustedes piensan que todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Y entonces tenemos que entenderlo, tenemos que saber cómo nosotros vamos a confrontarnos con esta realidad, queridos amigos, queridos hermanos. Desde el punto de vista griego, esta experiencia se podría resolver diciendo que la vida más interna, es decir, el alma, lo que tenemos por dentro, no se encuentra ligada a la materia, a la política del mundo, a la caída externa de los astros. No se encuentra ligada a ninguna de estas realidades. Es decir, peañandé, todo esto entonces, queridos hermanos, se vuelve efímero. Nos dice el Evangelio, la palabra del Señor a través de Lucas hoy. Así que ya esa pea mía, lleva ñagendumía, pe Cardenal Martínez y Hawái Ñandé. Este es un evangelio para los avanzados. Upea se hina ñamoinque peñane apetu ube y cuapona, ya esa pea lleva allá, ya esa pea mañana, mañana, para poder comprometernos con la comunidad. Porque juntos tenemos que caminar y juntos tenemos que ser felices, porque al final de cuentas eso es lo que Dios quiere para nosotros.
Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.